Buenas noches, Dios te bendiga. Un placer podernos volver a conectar a través de este video para reflexionar sobre la palabra de Dios. En esta noche quiero comentarte algo que tiene que ver con nuestros anhelos, con lo que buscamos como seres humanos. La búsqueda del honor, la búsqueda de la honra en el ser humano es de lo más normal que podemos encontrar. Todos queremos ser reconocidos, todos queremos ser de alguna manera amados, tenidos en cuenta, pero el Hijo de Dios, el hombre o la mujer que buscan a Dios, debe hacerse la pregunta: ¿cuál es la honra que finalmente está buscando? ¿Cuál es la verdadera honra o la honra que nos sirve como seres humanos, que nos llena en la espiritualidad, y para que no quede la honra en cuestiones triviales o solo del orgullo personal? Y está claro, y de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, es que la verdadera honra la encontramos cuando nuestros propósitos están alineados con los propósitos de Dios. En esta oportunidad yo quiero reflexionar sobre lo que Dios espera de nosotros para darnos la honra, ¿no? Para reconocernos, para finalmente bendecirnos y prosperarnos. ¿Qué es lo que Dios espera de sus hijos? Y hay un interesante relato en la palabra de Dios en el libro de Nehemías. Yo te quiero recordar que Nehemías es una persona que está en un estado de esclavitud. Jerusalén, en ese momento, la nación de Judea había sido conquistada y habían sido llevados cautivos al extranjero. Y él era parte de los siervos del rey, del emperador, era el copero, por así decirlo, como lo que hoy llamaríamos un sommelier, quien le servía los vinos al rey, y se encuentra en una situación donde se entera que su nación había quedado destruida y le pide a Dios que le conceda la oportunidad de lograr el favor del rey para poder regresar a su tierra y reconstruir los muros. Y de eso trata el libro de Nehemías, ¿no? De la reconstrucción de la ciudad, de la reconstrucción de los muros, de las murallas de la ciudad, porque Jerusalén era una ciudad fortificada, y cómo Nehemías es parte de este propósito y finalmente le pide a Dios y Dios le concede el favor del rey, y en una conversación con el rey él tiene la oportunidad de decirle: a mí me gustaría volver, y si encuentro gracia a tus ojos y vos me permitís hacer esto. Y el rey se conmueve por el relato y las cosas que le cuenta Nehemías y finalmente decide apoyarlo, no solamente permitiéndole volver, sino también financiando la reconstrucción de la ciudad. Y ahí se ve la mano poderosa de Dios actuando aún en personas que no tenían nada que ver con la fe, sin embargo están alineadas a los propósitos de Dios. Y cómo Nehemías se transforma en alguien que es protagonista de algo que Dios quería hacer, protagonista de los propósitos de Dios. Finalmente Nehemías regresa a Jerusalén y se junta con algunas personas y él les empieza a contar cuál es el propósito de la reconstrucción. Y hay un pasaje en el capítulo 2 de Nehemías, en el versículo 18, que quiero compartir con vos para que en esta noche podamos reflexionar qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. O sea, para mí en este versículo, en un solo versículo, vamos a ver 3 cosas que Dios espera de nosotros y que nos enseña el libro de Nehemías para finalmente obtener la honra y la bendición de Dios. Dice capítulo 2 de Nehemías, verso 18: entonces le conté, es Nehemías que relata esta historia en primera persona, dice: entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto, las personas que estaban ahí, a las cuales él les estaba contando esto, exclamaron: manos a la obra, y unieron la acción a la palabra, ¿no? Y después continúa el relato diciendo, bueno, cómo empezaron las obras de la reconstrucción de la ciudad. 3 cosas que nos muestra este versículo que deben suceder en nuestra vida para estar alineada con los propósitos de Dios. 3 cosas que Dios espera de nosotros. Lo primero es fe. Él les cuenta el acto de fe, ¿no? Él había pedido a Dios que le conceda algo que parecía imposible, que estaba contra todos los pronósticos, que el rey les concediera no solamente el permiso, sino que aparte financiara la reconstrucción de la ciudad. Lo logra por fe y él les cuenta esto. Entonces, lo primero que Dios espera es fe para que nosotros querramos ser parte de sus propósitos. Fe
para ser parte de los propósitos de Dios. La segunda cosa que Dios espera, está también en este relato, es una decisión, ¿no? Entonces dijeron todos manos a la obra, ¿no? Hay una decisión. Fe para querer ser parte de los propósitos de Dios, decisión para hacer el propósito de Dios, ¿no? No solamente creer y pedir el milagro, sino ser parte de hacerlo, tomar la decisión de hacerlo. Esto no se posterga para la semana que viene, no se posterga para el mes que viene, ni para el año que viene, ni para la década que viene. Dios me lo da por fe, debo hacerlo en este minuto. Primer paso, fe. Segundo, decisión. Y finalmente, vos fíjate cómo termina el relato, dice, y unieron la acción a la palabra. La tercera cosa que Dios espera es que finalmente tengamos acción. Acción para hacer las cosas que Dios nos pide sin dudarlo. Fe, decisión y acción. Unieron la acción a la palabra. No solamente hay que decirlo, no solamente hay que creerlo, sino que finalmente hay que poner manos a la obra. Y una reflexión última que quiero sacar de todo esto es que la verdadera honra solo viene de ser protagonista de los propósitos de Dios. Si somos protagonistas de los propósitos de Dios, Dios nos va a honrar. El que me honra, mi Padre lo honrará, dice el Señor Jesucristo. Así que si usted quiere ser exitoso en su vida, alinee sus propósitos con los propósitos de Dios. Fe, decisión y acción. Finalmente unieron la acción a la palabra. Abrazá esta verdad, que Dios te ilumine mucho en esta noche. Dios te bendiga.